Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca. No se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Siempre que te enamores, mira primero dónde pones los ojos. Cielito lindo, no llores luego. Sin duda, uno de los grandes himnos de nuestro querido México. Letra y música que plasma un reflejo del sentir y andar mexicanos. Y así como el cielito lindo, podemos citar El son de la negra, México lindo y querido, y muchas más canciones que hacen del mariachi mismo como una de las más emblemáticas muestras de la voz y musicalidad mexicanas. Pero no solo. Igualmente lo es la música huasteca, la marimba chiapaneca, el son jarocho, los jarabes, las chilenas y los guapangos oaxaqueños, de donde tenemos otros himnos como la sandunga, la llorona y claro, Dios nunca muere. Y si nos movemos hacia el norte, la música de banda y los corridos enarbolan también el sentir de nuestro México. Ni qué decir de otro gran himno como lo es la Marcha de Zacatecas. Voz y musicalidad del sentir y vibrar de nuestro querido país, que sabemos bien que también se escucha en la poesía de Nezahualcóyotl, en la suave patria de López Velarde o en un verso de Rosario Castellanos, así como en la prosa de José Emilio Pacheco, Juan Rulfo o Alfonso Reyes, por citar solo algunos. Y lo mismo podemos decir en el sentido de una condensación de nuestro muy querido México, con un mural de Siqueiros, un paisaje del doctor Atl, un códice maya, una abstracción de Francisco Toledo o Manuel Felgueres. También, por supuesto, en una fotografía de Manuel Álvarez Bravo. Ni qué decir de nuestro México lindo y querido con un mole oaxaqueño, un aporreadillo michoacano, un marlin zarandeado, un pozole, unos tamalitos o unos ricos taquitos. Manifestaciones de una de tantas maravillas que han hecho de nuestra nación patrimonio de la humanidad. Por supuesto, tenemos a nuestro alcance innumerables, porque son así, querido público, innumerables paisajes, como los desiertos del norte de nuestro país, la combinación desértica y los océanos en Baja California, la zona del silencio en Sonora, Durango, el verde inacabable en Veracruz, en Chiapas también, por supuesto, tantos y tantos paisajes que podemos encontrar en nuestras costas del Pacífico y también, por supuesto, del sur, las costas que dan al mar Caribe, en Quintana Roo, Yucatán, toda esa hermosa zona de nuestro país. Solo unas pequeñas muestras, querido público, de lo que en Freudiana Radio tenemos siempre presente y muy, pero muy cerca de nuestro corazón, para sostener lo que desde el alma y a voz en cuello orgullosamente decimos, y lo decimos con toda fuerza, por supuesto, en esta semana: viva y viva México. Esta semana que saben bien ustedes que pasado mañana, ya el 15 de septiembre, hacemos una celebración más de la independencia de nuestro país. Y luego entonces es por ello una muy breve muestra, introducción por parte de nosotros aquí en Freudiana Radio,
de lo que a todo, como decía hace un momentito, con todo orgullo y de todo corazón y a voz en cuello, repetimos y decimos, como lo hace, por ejemplo, nuestro presidente, viva y que viva México. ¡Viva! Sean pues, ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva México! sean pues bienvenidos, querido público, a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Este lunes muy de Semana Patriótica, lunes 13 de septiembre del año 2021, donde simultáneamente, y como bien saben, querido público, nos damos a la tarea de crear una nueva posibilidad de conversación con ustedes sobre temas siempre muy importantes, siempre muy interesantes, que pues bueno, de nuestra cotidianidad, de nuestra condición y posibilidades emocionales. Esta semana nos abocamos a temas que son sin duda trascendentes y por supuesto sumamente sensibles para tratar y tratarlos desde el fundamento que no es otro que clínico del psicoanálisis y que eso nos permite movernos de los lugares típicos y tradicionales con la influencia médico-psiquiátrica y psicológica. El tema de esta semana, muy importante, es tristeza, depresión y melancolía. Y para comenzar este día, lo saben bien, querido público, siendo lunes, es el espacio donde tres mujeres psicoanalistas toman ya estos micrófonos y hacen las delicias de la conversación. Comienzo saludando hasta Francia a nuestra querida, muy querida doctora Adriana Lozano. Hola Germán, qué sorpresa tu entrada, me conmoviste definitivamente. Me provocas muchísimo cariño cuando introduces con lo tuyo, me parece, con tu producción. Me sacaste de, yo estaba en mi letargo leyendo mis notas, lo que traigo para el programa, y te escucho y bueno, verdaderamente, para empezar, bueno, me haces que extrañe a mi país muchísimo con todo lo que tú evocas, me hace sentir la distancia, me hace sentir los océanos, los mares que nos separan. Y también me hace sentir el gusto, el orgullo, la felicidad que es haber nacido mexicana. Es realmente para mí algo, bueno, lo que me siento muy orgullosa. Entonces no es solamente algo que me falta estando yo aquí en México, es algo que llevo conmigo y que me parece que porto muy bien y represento mucho. Entonces, qué gusto esta introducción y pues ya veremos cómo hablaremos de la tristeza hoy día. Ahora me voy a dejar solamente en esta emoción de esta introducción. Así es, muchas gracias, Adriana. No veo ahorita, no sé si esté cerca de usted, doctora, no veo a nuestra querida colega Giselle Mendoza para presentarla o o me No, espero. arrancamos sin ella. Siempre ya sabe que surgen emergencias de clínica. Entonces, pues se ve en la necesidad de atenderla y entonces arrancamos sin ella por el momento. Ella se integrará posteriormente que resuelva la situación, digamos, de emergencia. Muy bien, muy bien. Ok, doctora. Y por supuesto, entonces, aunque ya la escucharon ahorita, querido público, démosle una muy cordial, muy cálida bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser. Pues aquí estoy, siempre me gusta decir, estoy aquí. Y doctora está guapísima, qué bárbara. La doctora está con no es un suéter, me parece que es un polar, aquí se dice, así se dice acá en Francia, rojo, bellísimo. Se ve muy bien. Ay, bueno, se ve guapísima. El color rojo le va, doctora, me parece que es uno de sus colores. Y se ve muy, la cara, todo está muy guapa, doctora. Lo que pasa es que es un suéter que yo compré en Francia y usted que vive en Francia sabe que la ropa francesa dura no años, siglos. Y no sé si haya bajado ahora de calidad, pero cuando yo viví en Francia, estuve en Francia, ¿sí? Pues compré ropa francesa y este suéter está impecable y tiene ya sus añitos. Sin embargo, pues es ese rojo. Hay colores, digamos, tan bien logrados como puede ser el rojo, como puede ser es un coral
precioso, le va muy bien, doctora. Está muy guapa. Bueno, pues así es. De repente uno puede estar guapo. Bueno, pues después de esta presentación que nos anima tanto a amar a la tierra, que nos anima tanto a tener una identidad, que la identidad hay que cuidarla, hay que guardarla, hay que respetarla, pero nunca tiene que ser una identidad que nos ponga en rivalidad con otros países, sino que tiene que ser una identidad como somos los mexicanos, cálidos, amorosos, simpáticos, alegres, serios. En muchas ocasiones, digamos, en ciertos lugares de nuestro país, el rostro del indígena puede ser una piedra, es decir, sin ninguna expresión. Sin embargo, con una intensidad y con un corazón tan grande que nos los transmiten, aunque no haya muchas expresiones en la cara, en el rostro. También le recuerdo, digamos, a usted, doctora Lozano, cuando hizo toda una serie de fotografías de los pies de los indígenas, esos pies que hablan precisamente de haber curtido los pies, ¿sí? Por el trabajo, por el contacto con la piedra, con la tierra, con el lodo, con los bichos. Los pies de los indígenas mexicanos son verdaderamente una obra de arte y la doctora Lozano, en una época que vivió aquí en México, hizo todo un trabajo de fotografía, porque le gusta la fotografía, todo un trabajo de fotografía de los pies de los indígenas mexicanos. Una cosa bellísima, bellísima, eso se lo recuerdo. Y le recuerdo también otra línea de fotografías que usted hizo también y que fueron las puertas de la parte colonial de México, unas puertas, bueno, verdaderamente soñadas, ¿sí? Y no importaba porque el ojo de la doctora Lozano se fijaba inclusive de las puertas carcomidas por la polilla, pero que tenían toda una expresión de duración de siglos y que ahí estaban y que daban fe de que podían convitarle comida a la polilla. Eran puertas muy generosas. Sí, porque No derrumbadas, simplemente con vida. exactamente, apolilladas y todo eso podían convivir con la polilla siglos. Entonces, es un país que indudablemente tiene una historia de fuerza, de trabajo, de creación. Hay mucho arte en los mexicanos, hay mucho ingenio en los mexicanos, ¿sí? Y que es difícil después de lo de Suave Patria, ajá, dicho por Germán en su decir, en su pensar, Suave Patria. A mí la expresión de este poema es conmovedor, Suave Patria. Y es que si México es una patria suave, porque acoge, porque encariña, porque da, porque tiene muchas cosas hermosísimas en cuanto a esa suavidad que tanta falta nos hace ahora, en donde los seres humanos se han vuelto ríspidos, se han vuelto hoscos, se han vuelto verdaderamente delincuentes del alma. Entonces, esa delincuencia del alma viene a contrastar lo que México es en esa expresión de suave patria, ¿sí? Así es que va a ser difícil entrar en el tema que habíamos escogido al respecto de la tristeza, porque se habla mucho de depresión, solo que hay que subrayar que en el psicoanálisis no se trata de la depresión. No puede haber depresión dado que estamos habitados por la pulsión. Aunque la pulsión pueda tender a la pulsión de muerte, a la destrucción, no podemos concebir una depresión, sino todo lo contrario, una actividad permanente pulsional
que puede modificar nuestros estados de ánimo, eso sí, pero son estados de ánimo activísimos. La actividad de la pulsión es una actividad que no termina, que nunca para, ni dormidos ni despiertos, solamente se detiene y se transforma cuando nosotros morimos. Y se detiene y se transforma en lo que nosotros, digamos, reconocemos tanto, la subjetividad. Y eso no se lo debemos a Freud, se lo debemos a Jean-Marie Lacan. Entonces, la subjetividad, esa renovación que hace Lacan en relación al sujeto y que ha sido nuestro orgullo clínico y que ha sido verdaderamente el rescate de muchísimas personas, ¿sí? Del mundo entero en relación a esa herencia que tenemos de Jacques-Marie Lacan. Entonces, en el psicoanálisis no hay depresión, hay tristeza, eso sí. Puede haber un estado de tristeza. Y es muy importante hablar de ello para barrer con cuidado, pero barrer del campo de los afectos, de las emociones y sobre todo del sentir psíquico de los seres humanos. Hay que barrer ese término de estoy deprimida, estoy deprimido. No, que va, está usted en una actividad enorme de ver cómo va a resolver el desánimo, activísimo desánimo que proporciona la tristeza. Entonces hablemos de la tristeza en esto que es nuestra suave patria. Pues tiene la palabra mi querida doctora. Sí, de alguna manera, Germán nos tiene que decir por qué entró con La Llorona. Al principio pensé que iba a introducir nuestro tema cuando comenzó con los fraseos, los primeros fraseos de La Llorona. Entonces eso nos tiene que decir Germán, ¿por qué? ¿Por qué La Llorona? Porque me parecía que, al contrario, le daba una introducción, estos primeros versos de La Llorona, que a nuestro tema, definitivamente, a este estado de tristeza, porque me parece que podemos observar la tristeza desde aspectos muy diferentes, lo podemos observar desde los objetos que pueden sugerirnos tristeza, como puede ser las tumbas, como puede ser un lugar muy sucio, ¿no? Una ciudad degradada por la basura, por ejemplo, puede ser un objeto de tristeza, lo deslabrado. Pues hay objetos que pueden transmitir o dar un sentimiento de tristeza, como un estado en el que uno se puede encontrar, como decía la doctora Heiser, con desgano, como que no me calienta ni el sol, donde yo no, sí, no puedo recuperar mi ánimo, no hay algo que, aunque yo sea consciente de las cosas lindas del mundo, lo que me propone el mundo, pues no hay una tristeza, no hay algo que, un estado en el que no salgo. O aquellas cosas más al nivel del sentimiento, con recuerdos, cuando uno ve una película que sale triste y no sabe muy bien por qué, pero que sí lo deja en un ensimismamiento, en un recogimiento hacia adentro, que se puede identificar en este gran contraste con otro estado, que es el estado de alegría, el estado de optimismo, el estado de actividad con el cuerpo, por ejemplo. Entonces, bueno, primero yo quisiera saber, Germán, ¿por qué? ¿Por qué La Llorona? Bueno, un detalle, Adri, los versos primeros con los que comencé son de Cielito Lindo. Ah, cielito lindo. Sí, es el Cielito Lindo. Claro. Aunque también, ahorita que tú me lo dices, y bueno, lo que yo quise traer como una evocación
con mucho cariño y mucho respeto, por supuesto, para nuestro querido México. También soy muy consciente que ahorita que lo dices, haciendo pues esta breve investigación para poder hacer una condensación evocadora de nuestro querido México, sin duda que me doy cuenta de una cosa, que hay una particularidad, creo que sí es una particularidad muy de México, muy de los mexicanos, y que tiene que ver con la combinación afectiva entre la tristeza y la alegría, ahorita que tú lo dices, porque en muchos versos de la música popular mexicana evocan, llaman permanentemente a eso, en una misma canción, la experiencia, la vivencia de una alegría inconmensurable en el amor, en la vida, en el México, en la tierra, en el paisaje, y al mismo tiempo una suerte de añoranza, una suerte de un dejo de tristeza por aquello que simultáneamente con lo intenso, con lo intensamente vivido y disfrutado, queda también como perdido. Creo que eso es yo lo puedo pensar que es una característica también del México, de los mexicanos, y que en lo que yo preparé como una introducción, podemos ver, a mí me parece en prácticamente todas las manifestaciones artísticas de nuestro país, en las letras, en la poesía, en la prosa, en la obra pictórica, en la música, por supuesto, como yo lo señalaba, que está permanentemente esto. ¿Cómo podemos ir? Creo yo me atrevería a pensar lo que sí, como una cualidad de México y de los mexicanos, el cómo podemos movernos así tan fácilmente, creo yo, entre el poder decir, el poder transmitir, el cariño, la calidez, como lo decía la doctora, el poder también nombrar el amor y simultáneamente estar en contacto con esta añoranza, con cómo vivimos la tristeza por aquello que sabemos no volverá a ser igual. No, y que la canción, digamos, de Cielito Lindo, que es conocida internacionalmente, es canta y no llores, porque cantando, Cielito Lindo, que es una expresión, digamos, muy cariñosa hacia aquellos que están tristes, porque cantando Cielito Lindo, se alegran los corazones, ¿sí? Sí, Entonces, indudablemente que el espíritu que estamos tocando en relación a la tristeza es también una forma tan particular de los mexicanos de vivirla, de sentirla, de realizar cosas en los estados de tristeza antes de ser contaminada nuestra cultura por los Estados Unidos. ujú, En Y donde, yo en donde también, los Estados, en donde los Estados Unidos lo que proponen definitivamente es el alcohol, las drogas, la violencia, la rabia, qué sé yo. Sí, como que el sujeto que está triste está justificado a destruir el mundo que lo rodea, porque él no puede sufrir solo, tendrá que hacer sufrir a otros. Y bueno, no, nada que ver con la tristeza de cómo se maneja en el pueblo mexicano. Aún a pesar, digamos, de la influencia estadounidense en nuestra juventud, ¿sí? Hay ocasiones que en las fechas precisamente patrias, ¿sí? Los jóvenes que van a buscar pues la alegría de festejar la independencia, de oír el grito, pues sí, invadidos de alcohol, ujú, pero con una alegría de poder, digamos, manifestar una mexicaneidad, a pesar de que ya están muy enredados con las costumbres de Estados Unidos. Ujú. sí, me parece que México es emblemático en cómo él tramita sus tristezas. Justamente todo el repertorio de las canciones rancheras es una manera más allá de poder exponerse de manera valiente a los temas que pueden provocar tristeza. Hubo algo que Germán dijo y que toca uno de los aspectos de la tristeza, como Freud de alguna manera maneja
no el sentimiento, sino los afectos. Y es la pérdida. Rápidamente habló de todo lo que tiene y lo que toca la pérdida. Y me parece que si algo puede soportar el repertorio mexicano de las canciones rancheras es a través de poder cantarlo, a través de poder decirlo, tramitar algo a nivel de la pérdida y poder soportar un sentimiento que puede ser muy difícil y no como decía la doctora Heiser, en cuanto a más bien alejarse, que es la tendencia anglosajona. La tendencia anglosajona va a alejarse de los afectos que nosotros mexicanos, otros países, no solamente México, pero nosotros lo conocemos en carne y hueso, sabemos tomar la tristeza en nuestras manos y exponernos a ella, interrogarla. Nuestras canciones lo dicen, sufrirla, inclusive intensificarla. Allí es en donde está un tratamiento que puede ser bastante complejo, pero intensificarla para cuestionarla, para poder hacer algo de ella, no huir de ella. En México están todas las pinturas negro y blancos, oscuras, todo el trabajo de Posada con las calacas, que es una manera de tratar otro de los grandes temas de la tristeza, que es, bueno, la certeza, la verdad de la muerte. Es otro de los grandes temas. Freud va a hablar del afecto justamente, y Lacan también, con esta gran verdad, cómo se huye de esto y vemos, bueno, que México no huye de eso. No quiere decir que no me incomode, va a ser un tratamiento de una Catrina, va a ser cosas que nos van a dar risa, es otra manera de aproximarse, pero aproximarnos, eso es una producción mexicana con respecto a aquellos grandes temas que nos pueden provocar mucha tristeza cuando somos abandonados, cuando nos separamos amorosamente, cuando alguien se nos muere, cuando un paisaje me evoca algo que no sé, que yo no puedo poner palabras, pero que empiezo a sentir una gran tristeza. Y México, bueno, se acerca con todo su arte, con toda su música, con todo lo que tú decías, Germán, esta mezcolanza de amargo y dulce, ¿no? Ujú. Entonces Sí, es algo que de verdad que no hay que perder. Como decía también la doctora Heiser, que yo iba a reaccionar en ese sentido como mexicana, y es que yo me siento muy orgullosa, es algo que yo digo muchísimo en Francia, de decir, como los franceses son terriblemente hostiles, a un punto no se pueden imaginar, con los extranjeros, hostiles, hostiles, es un cerrazón, es una cara hostil, es hacerle sentir a los extranjeros, poco importa, suizos, gringos, inclusive a los extranjeros que admiran, una hostilidad que algo que yo utilizo como provocación en Francia es decir, no, no, en México somos curiosos de los extranjeros. En México nos acercamos con curiosidad, decir, ¿de dónde vienes? ¿Cómo es tu país? Y pensaba además en un México muy humilde, en un México que yo conozco muy bien y que veo cómo se acercan a los extranjeros con una curiosidad y no con un rechazo. Y es una gran cualidad de los mexicanos. Que espero que nunca se pierda, espero que no adoptemos lo peor de las otras culturas ahora con la mundialización de las ideas y de los discursos, ¿no? El mexicano va con mucha curiosidad, con admiración, con ojos de niño, a ver qué es ese, win, 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 ir a picarle al extranjero, qué onda, y donde vienes, no, poco importa si uno tiene, si es analfabeta o no, la curiosidad que el otro provoca. Vemos que solamente en mexicanos pues muy europeizados, muy americanizados, pues sí, ya empieza a haber una indiferencia de querer saber sobre el otro, ¿no? Entonces espero que eso sea una característica que rija a los mexicanos y que nos los apropiemos y que seamos conscientes de esto, ¿no? Como con la tristeza, un tratamiento que México, bueno, me parece que ocupa con valentía, yo lo nombraría así. ¿Y usted qué piensa, Germán?
Sí, que en este sentido, bueno, ahorita con lo que dices, Adriana, pensaba en cómo, eh, curiosamente, de algunas visiones que a veces pueden circular al respecto de Freud, de un Freud que no, pues sí, visiones que a mí me parecen cortas, de un Freud que no aplicaría, digámoslo así, su creación a nuestra cultura, en tanto hombre nacido todavía en el imperio austrohúngaro y otro mundo y otra realidad aparente. A mí me parece que en un punto como lo es particularmente el desarrollo que hace Freud de la tristeza, a mí me parece que puede ser muy cercano al vivir y al sentir cotidianos de los mexicanos. Por cómo Freud precisamente no se va por los caminos de una especificidad médica, neurológica, y que en ese sentido pudiera quedar lejano a la cotidianidad de cualquier ser humano, y más bien es un sujeto que, abierto siempre a que el fenómeno clínico lo impactara, y a partir de ese impacto verse pues en la necesidad de tener que crear, de poder decir algo al respecto de ese fenómeno. Creo en ese sentido que Freud, particularmente en todo el tratamiento que hace de la tristeza, a mí me parece que es muy cercano a cómo en la cotidianidad lo podemos los mexicanos vivir, sentir, experimentar nuestra tristeza. Y lo pienso también por lo que la doctora decía al inicio, dado que no va a privilegiar una frialdad, digamos, médico-clínica, y que eso se pudiera haber prestado a que tomara conceptos como el de depresión o algunos otros. Me parece que Freud es muy cercano en cómo se va a permitir por el impacto clínico que decía hace un momento, verse en la necesidad de dar cuenta de la tristeza a partir del decir de sus pacientes, a partir del decir de lo que él escucha en la clínica. Y en ese sentido, se trata, por lo tanto, de darle un lugar a, a lo que en la expresión médica específica no cabe. Y es, por ejemplo, lo que ya también hace un momentito venían asociando, en el sentido de hablar Freud, hablar en el campo psicoanalítico de la tristeza a partir de la pérdida, a partir de algo perdido. Que bueno, si lo ponemos ya más conceptualizado en lo que va a desarrollar Freud, con la experiencia del objeto perdido, de una primera vivencia que marca la dinámica de la satisfacción en un ser humano, y que habiéndose perdido aquello y la forma como originalmente se conquistó esa satisfacción, va a ser neurálgico, entonces va a ser medular ese punto para la vida toda afectiva de un ser humano. Y en ese sentido creo que la originalidad de Freud, la originalidad del campo psicoanalítico, para desde ahí darle un lugar a la tristeza, no como una situación patológica en los seres humanos, sino más bien constitutivo. Entonces me parece único e invaluable lo que el psicoanálisis y los analistas podemos decir al respecto de ello. Sí, es que toca un punto nuclear, toca un punto central en cuanto que Freud no se va en la finta, digamos, de la estandarización, sino es un sujeto que se preocupa enormemente porque cómo es en cada persona una vivencia de pérdida, esto que usted acaba de señalar, es constitutiva la pérdida y por lo tanto la búsqueda de volver a reencontrar la satisfacción vivida intensamente por primera vez con el objeto, sí, es decir, lo que va a producir la dinámica de la creación es precisamente la dinámica de la pérdida. Si no hubiera pérdida, los seres humanos no seríamos creativos, seríamos robots. Es decir, seguiríamos simplemente conexiones neurológicas que nos permitieran vivir, pero no la creación. Entonces, no es posible pensar en la creatividad humana si no fuera precisamente por la experiencia de haber alcanzado con un objeto X, ¿sí?
una satisfacción de plenitud y que ese objeto se pierde, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el destete de los niños, en el destete de los bebés. Pensemos en la comodidad de los niños de defecar y de orinar, ¿sí? En el pañal, sin mayor preocupación. Y posteriormente tener que abandonar esa experiencia de plenitud y de felicidad, porque sabemos que mucho de la felicidad tiene que ver con casi no tener desgaste energético. Vaya paradoja. Porque todo lo que hace un ser humano desde que nace es actividad, actividad, actividad y actividad. ¿Sí? Entonces, hay una paradoja de que si bien la tendencia de los seres humanos es a la actividad, ¿sí? Hay también una felicidad en el ahorro de energía libidinal, por supuesto, ¿sí? De esa actividad. Es decir, cuando nosotros vamos al mar, porque se me ocurre esa imagen del mar, ¿no? Pero puede ser la montaña, puede ser, digamos, tantas cosas. Los ríos, digamos, esos broncos ríos, y entonces los jóvenes y no los jóvenes se suben ahí en esa lancha infeliz que yo digo, qué horror, yo jamás me subiría en semejante cosa. Bueno, tal vez si tendría yo la oportunidad a los 15 años lo hubiera hecho, pero no, pero no después, ¿sí? Y que ahí van con un palito insignificante tratando de esquivar todos los peligros que tiene el recorrido, digamos, de estos ríos broncos, ¿no? Bueno, es muy paradojal que esa experiencia de peligro de muerte, que esa experiencia en donde la sobreexcitación de la actividad en esos ríos pueda llegar a ser una experiencia satisfactoria, una experiencia de felicidad. Y podemos ver lo que le podría costar a un apasionado de este tipo de felicidad que por un accidente ya no pudiera volver a recorrer esos ríos broncos. Esas son las pérdidas verdaderamente profundas, dolorosísimas de la vida cotidiana de los seres humanos. Cuando se ha Doctor, alcanzado un ¿qué enorme... tal las separaciones? Es que me hizo usted pensar con la pérdida, algo que está muy en la frontera de la pérdida son las separaciones, porque me parece que algo que provoca muy tempranamente una tristeza particular es constatar que el otro se puede separar de uno, y el otro estoy pensando en la mamá como primera experiencia, y que eso nos hace interrogarnos sobre nuestra imposibilidad de retener al otro en una expectativa eterna, en una expectativa de una seguridad en donde se puede hacer uno con el otro. Y entonces esta infinita tristeza que tenemos que procesar, que son las separaciones, que es por qué el otro se separa de mí, porque si mi expectativa era que estaba junto a mí por mí, pues resulta que no, resulta que mí, yo sigo aquí, pero el otro se separa. Entonces, esta frontera también con todo lo que viene a tocar las separaciones amorosas más tarde, siempre son evocadoras de otra separación, dejar sus países, separarse de sus objetos, separarse de sus animales. Todo esto que nos vuelve a recordar, sí, doctora. Es decir, la migración, que es ahora una de las manifestaciones precisamente del desamparo, ¿sí? Vemos la movilidad y la decisión de morir de hambre en mi país a morir en la expectativa de no morir de hambre, ¿sí? Me hace recorrer cuanto peligro sea necesario. Eso es lo que es absolutamente importantísimo
en las respuestas humanas. Es decir, ¿qué valor puede tener la pérdida más importante, que es la pérdida de la vida, la pérdida de la libertad, la pérdida del amor con otro? ¿Sí? Pero la pérdida de la vida en cuanto a los migrantes. Vaya fenómeno que se ha venido, digamos, a manifestar en nuestra época. Ahí donde vemos a miles de seres humanos dispuestos a caminar kilómetros con todas las vicisitudes que puedan tropezar. No importa. Y que son vistos de varias maneras, pero hay una que es muy franca, de que son vistos como una problemática para el Estado, una problemática para la colectividad por donde ellos pasan. Es decir, los grupos por donde ellos pasan, los grupos muchas veces los rechazan y otras ocasiones, sí, los acogen. Pero es verdaderamente una prueba paradojal en relación a la pérdida de el sentido y la vida. Y sin embargo, se la juegan. Y se juegan la vida de sus hijos. ¿Cuántos niños no han sido, digamos, muertos en el transcurso? ¿Sí? Y están decididos a que los que queden vivos tengan una mejor posibilidad de vida, pero ya no la miseria paralizante en la cual sus países los han puesto. Entonces sí, hay de pérdidas a pérdidas y hay de tristezas a tristezas. Y escogimos precisamente este tema porque indudablemente que los duelos que ahora tenemos que enfrentar, tan distintos, tan radicalmente diferente la forma en que se tiene que llevar a cabo el duelo, porque si es provocado por el COVID, tiene necesariamente que ser aislado el ser amado y que tiene que morir en soledad y que tiene que morir de una manera muy angustiante. Definitivamente en una profundísima tristeza, porque está solo, porque él es una fuente de contaminación y de peligro para otros. Entonces, convertir el final de la vida en un riesgo de muerte para otros no es cualquier cosa. Definitivamente no es cualquier cosa. Y eso lo hemos estado enfrentando cotidianamente sin poder tener la capacidad de elaborar semejante experiencia, digamos, de pérdida. Entonces, sí, yo diría que algo que hemos tocado ahora es que hay algo original en los mexicanos que esperemos que ahora den sus frutos. Tenemos que reivindicar esa posibilidad de soportar las pérdidas y las separaciones. Un emigrante se separa de la tierra que le vio nacer. Los países muchas veces crueles que los reciben piensan que en los emigrantes hay una preferencia por sus países. Es un discurso muy escuchado en Francia. La gente emigra en Francia porque Francia es un país tan maravilloso y tan suculento que se vienen acá. Yo digo, perdón, bueno, puede ser el intelectual que viene a viajar y bueno, también puede tener sus grandes desilusiones cuando vienen a Francia, pero seguramente no el migrante, ¿verdad? No emigrante, sino migrante. Exacto, sí. El migrante que se separa de su tierra que lo vio nacer y que es un dolor y una tristeza, que es nuestro tema de hoy, en donde no estaría mal que nuestros radioescuchas nos hablaran de sus tristezas, nos hablaran de aquello que los pone en ciertos estados de tristeza. Ahora bien, en México tenemos un tratamiento de la tristeza ancestral que me parece que hoy urge que le echemos mano, en vez de estar imitando a otros países que
inmediatamente van a pasar de querer obturar un sentimiento, de querer negarlo, de querer denigrarlo. El mexicano no es así. El mexicano se expone y curiosamente va de manera natural en aquello que Freud, cuando está hablando de los afectos, nos dice que son sentimientos que van a descargar algo que está cargado. No quiero utilizar términos psicoanalíticos. El sentimiento, por ejemplo, de tristeza permite una descarga de algo que podría ser insoportable. Entonces le podemos ver el reverso. Lo que puede ser inquietante es que en vez de que sea tristeza, esto se instale, lo que Freud podía hablar en las cantidades, ¿no? Ya cuando una tristeza comienza a aumentar, ya no hay manera de salir de esta sensación. Y que puede ser además una huida, dedicarnos a veces a unas tristezas muy intensas para finalmente enceguecer, para finalmente no tratar algo más allá que está obturando, que no deja ver en el horizonte la tristeza. Entonces, lo que me gusta de este tratamiento de Posada, de este tratamiento de la pintura mexicana, de este tratamiento de las rancheras, de muchísimas canciones, inclusive tenemos un pan de muerto, inclusive en la comida, nosotros hacemos un tratamiento y nos quedamos interrogando todo aquello que nos es terrorífico, que nos es terriblemente triste de afrontar. Me parece que es una posición pues que va por ahí, quedarse, ver que es un afecto que quizá nos invita a ir aún más allá y entonces a darle bienvenida a otros afectos. Y que eso para nosotros psicoanalistas, por supuesto que tiene que ver con un tratamiento de la pulsión pues bastante bienvenido, bastante del lado del lazo social y de hacer algo con, ¿no? Ujú. Germán. Sí, ahorita que dices el lazo social, pensé de inmediato cómo justamente en México, cómo los mexicanos hacemos lazo social vía la muerte. Es decir, las celebraciones sabemos muy bien, las celebraciones del Día de Muertos, y en otros momentos, porque no es exclusivo, en otros tiempos del año también se abre esa posibilidad, es una cuestión, pues por supuesto, de suma originalidad en los mexicanos, en nuestro país, poder hacer lazo social inclusive bajo esa condición, inclusive en ese estado, y que es en ese sentido una forma, lo pienso, de una gran resistencia en relación a la influencia que la doctora ya mencionaba hace rato de los Estados Unidos. Y que también lo relaciono con lo que acabas de decir. ¿Por qué? Por el hecho de que si bien en muchos sectores de nuestra población se da cada vez, sí, más lugar al consumo del medicamento, medicarse en estos estados afectivos, de todas formas, sigue siendo una cara y una cara característica de nuestro país el hecho de hacer frente de otras formas, con otros recursos, a estos estados de tristeza, y que sabemos bien que es de suma importancia por el hecho de cómo favoreciendo la medicación, lo que va a hacer el medicamento, lo que va a hacer el fármaco, es ponerle un bozal a la manifestación afectiva de la tristeza, es acallar. Y en ese sentido, los recursos que ya de la cultura de nuestro país que están a nuestro alcance, sin duda alguna, son mucho más favorecedores para la manifestación dinámica misma de la tristeza, para darle lugar a lo que la doctora ya planteaba hace un rato, desde un principio como un fundamento, darle lugar a lo que es propio de la actividad psíquica en los seres humanos. Y además es no entender nada, sí se utiliza el psicoanálisis para una psicología aplicada de la economía, de la denegación, de enceguecerse, de la manipulación, pero finalmente no se ha entendido nada. Porque si algo nos ha enseñado Freud con respecto a los afectos, Freud decía algo que era muy interesante. En la metapsicología es más específico con respecto a los afectos, pero decía que
los afectos de alguna manera ocultan o trabajan aquello que ha sido afectado cuando la pulsión nos es terrorífica, ¿no? Cuando yo deseo algo prohibido, entonces, bueno, hay el afecto bueno, la angustia ya es todo otro capítulo, pero el afecto, por ejemplo, del enojo o el afecto de la tristeza o el afecto, este tratamiento que se aleja necesariamente frente a algo que va a ser insoportable, pero Freud decía, pero al mismo tiempo, el afecto es lo que nos ha permitido hablar de la pulsión. Bueno, claro, se necesitaba la estatura de Freud para poder hacer una lectura de la tristeza, del coraje, de todos los afectos humanos y decir, bueno, aquí hay un encontrón con la pulsión y que inclusive los afectos pueden llegar hasta provocarnos sensaciones, sentir cosas en nuestros cuerpos, me siento sin fuerza, me siento desvalido, ¿no es verdad? O al contrario, con la alegría me siento con energía, ¿no? No se dice que en el cuerpo uno se siente con energía, con ganas de hacerlo todo. Quiero decir, toca hasta ese nivel el afecto. Y entonces Freud nos daba este doble aspecto, en la metapsicología se los recomiendo largamente, de cómo todo afecto va a venir a inhibir o a hacer una transformación de toda la noción pulsional y entonces aparece el afecto mismo, pero como el afecto mismo, gracias a que y esta tristeza que y esta angustia que nos hace ir a la pulsión o permitieron a Freud descubrir justamente, por ejemplo, el destino de las pulsiones. Fueron los afectos, fueron el decir, bueno, ¿por qué esta mujer no hay nada que la saque de esta tristeza tan profunda? Nada, ya no hay nada, no hay nada que lo... Entonces, Freud fue ahí y dijo, bueno, ¿de qué se trata? Ella lo hablaba como un afecto, me siento triste, pero Freud a través de ahí utilizó ese corredor para hacer descubrimiento de todo. Eso sí, el psicoanálisis no ha aportado nada. Eso sí, lo social no ha recibido esto, porque nunca se inhibiría un sentimiento o un afecto, como lo estamos diciendo, con un fármaco, cuando sabemos que el afecto mismo es el tratamiento de algo. Meterle fármaco es averiar todo el trabajo de lo psíquico por trabajar algo de insoportable. Entonces, imagínense la ignorancia de la medicina, de los que creen descubrir algo con respecto a los afectos, como lo llaman ellos la depresión o las grandes melancolías, que eso nosotros también es un término que Freud utilizó largamente y porque viene de otro lugar. Inhibirlas con medicamentos, cuando es propiamente lo que está trabajando psíquicamente. Entonces es no querer escuchar a Freud. Entonces es no querer escuchar al psicoanálisis y su aporte verdadero y decir, es difícil soportarlo, pero como las canciones rancheras. Y que sigo hablando de que tú no me viste llorar, pero cuando te volteaste me acongojé y lloré y lo canto para recordarme, para no olvidarlo, para hacer un tratamiento de todo esto. Quedarme ahí, sospechando que hay algo. La canción ranchera tiene aspectos de este tipo. Totalmente. Bueno, ya regresó nuestra querida Giselle Mendoza, que tuvo una emergencia clínica, de esas emergencias clínicas inesperadas, pero pues que también atendemos muy bien porque a la demanda y a la solicitud, digamos, de una persona en crisis, estamos muy atentos, muy resueltos. Y bien, ¿qué nos cuenta usted de la tristeza, mi querida Giselle? Pues, ¿por dónde empezar? Bueno, algo que sí quería decir al respecto de la introducción que hace Germán el día de hoy en el programa. Tal vez me va a recorrer un tanto para atrás porque ya están muy avanzadas en el programa, pero sí le quería agradecer estas palabras, digamos, de introducción, sorprendernos también porque nos tomó por sorpresa. Me pareció una cosa enorme, como
podía jalarnos, ahorita que hablaba la doctora Lozano al respecto de los afectos, afectivamente nos podía jalar, pues ciertamente no a la tristeza, ¿no? Aunque hemos vivido momentos muy desoladores como sociedad mexicana, como en algún momento ver que estaba aún tras el país de dejar de existir propiamente como país, ¿no? Aunque ha habido la permanencia de culturas indígenas, creo que es de las cosas más sorprendentes que aunque llevan en su existencia la huella de la supresión que se ejerció y se ha ejercido hasta nuestros días sobre los indígenas, están, ¿no? O sea, creo que esa palabra, esa frase que la doctora Heiser usa como forma de presentarse, pero también como forma de venir a nuestra vida, también de convocarnos a su presencia, que es una forma muy bella. Me parece que también, o sea, que existan, que estén estas culturas indígenas, da una marca tremenda, son la historia viva de nuestro país. Pocos pueblos, pocas culturas pueden tener ese privilegio, ¿no? De aún nos vive esa transmisión directa del pasado, de la raíz propiamente. No sé cómo ligar ahorita exactamente. Bueno, sí, hay una línea, ¿no? Hay la línea de cómo el mexicano, no sé si esto ya lo tocaron porque realmente no pude escuchar lo anterior, creo que escuchaba del discurso de la doctora Lozano algo en la línea de la canción ranchera, claro, y la forma de tratar el afecto. Y creo que algo significativo de nuestro pueblo es su colocación frente a la tristeza. Que creo que en esta semana de tristeza, depresión y melancolía, si hay algo que yo pensaba que podía distinguirlas, además de la definición, por supuesto, que nos aporta características muy precisas de cada una, me parece que tiene que ver con la posición narcisista con respecto al sufrimiento. Y narcisísticamente creo que el mexicano en cómo sostiene, soporta e incluso en algunas veces evade o se queda atrapado, reciclado en la tristeza, es una cosa bastante compleja. Me parece que es una cosa muy enriquecedora. Vemos muchas veces, y en algún momento se lo escuché decir a la doctora Heiser, a un extranjero, creo que era un francés, que le decía que el pueblo mexicano podía hacer de su sufrimiento algo, bueno, no recuerdo exactamente qué, pero que el sufrimiento no lo dejaba atrapado y que él podía aún así voltear la cara y sonreír. Y tiene mucho que ver justo con el marcado estoicismo del pueblo mexicano, que cuesta también trabajo llevar a un sujeto a verbalizar algo al respecto de su sufrimiento, justamente por las condiciones de sufrimiento común, o sea, que se vuelven pan de cada día, estar en una situación sumamente precaria en cuanto a los recursos de supervivencia básica, en cuanto a las posibilidades de educación, en cuanto a incluso
maravillarse de la inteligencia mexicana y mirar que se vacía, ¿no? O sea, que se vacía en cuanto a que no hay siempre un otro que se comprometa con esa inteligencia y que debido a esta situación de precariedad es muy difícil que el desarrollo de esa inteligencia sea elevado a su máximo nivel, no porque no esté jugado en el ingenio con el que el mexicano resuelve su vida cotidiana, sino porque hace falta algo en la línea del espíritu, ¿no? De eso que el espíritu puede ambicionar como más allá del terreno concreto de la vida cotidiana, que esas inteligencias no alcanzan mundos, digamos, conquista de mundos que podríamos mirar a alcanzar en ciertas personas. Creo que si hay alguna cosa que puede causar tristeza y que en donde la tristeza en la vida de los mexicanos tiene un lugar, es en esa posibilidad frustrada, ¿no? O a veces no dada, a veces no encontrada, a veces no alcanzada. Y creo que habiendo pasado el tema de bueno, no tanto de las toxicomanías, pero sí del alcoholismo, pues vemos, ¿no? Como cierta brillantez, ciertas posibilidades de los sujetos ahora cada vez más se vacían también en un alcance de una satisfacción inmediata y no hay una ambición, no hay una posibilidad de despertar el deseo de algo más. Creo que, bueno, no sé, no me quería poner triste, pero eso creo que es algo que sí puede doler al respecto de nuestro pueblo. Sí, me parece que hay algo en la cultura mexicana que tiene que ver con la degradación. Lo vemos, por ejemplo, en la degradación de la relajación del lenguaje, en donde pareciera que tanto podemos admirar el tratamiento de la pintura, de las canciones rancheras, de los boleros mexicanos, de tanto arte mexicano, como podemos sorprendernos hoy de escuchar una degradación en nuestro lenguaje en donde la vulgaridad y el relajamiento, expresiones como choro, como son aumentadas e insistidas y embarradas, ¿no? Todos los cómicos que vinieron a inflar panzas, jajaja, de carcajadas, donde lo que está en juego es la denigración y que en México, me parece que en México es originario. Es verdad que vemos en Estados Unidos muchas canciones de rap que consisten en la denigración profunda de poner en evidencia cómo todo lo degradante es algo que nos da mucha satisfacción y mucha risa. Y creo que en eso sí México ha producido menos algo desde un alma mexicana que ya obraba, que es lo que yo de alguna manera estaba diciendo antes, que en vez de fascinarnos con todas las degradaciones, más bien comprometernos con lo que México sí que ha producido. Dábamos también el ejemplo de Posada, insisto, porque es el que me viene ahora. Frida Kahlo. Frida Kahlo tiene un tratamiento en la pintura de la tristeza que es espectacular, con estas costillas hacia afuera, con ese lugar bienvenido, no el de la degradación. Y México sabe hacer algo con sus tristezas, produce, se puede quedar. Yo inclusive decía, Giselle, ha habido una posición de valentía, porque no, mientras los protestantes, mientras que los anglosajones es no sientas, no manifiestes ningún sentimiento, ni tristeza, la muerte escondida, no se habla, no se dice. Y entonces, ahí sí,
que podemos decir que son los que han inventado la depresión, si bien la doctora Heiser, pues es que se la inventaron, es que la crearon. Sí, aquí no. En México ha habido tristeza. Y me parece que esto que dice Giselle es urgente que sea tratado porque no hemos engrandecido a México con las cosas grandes de México. Lo estamos llevando y nos estamos dejando jalar hacia la denigración y con mucho gusto. Lo primero es hablarse huellando, chiviando constantemente, en vez de que el argot enriquezca a un nivel poético, no, el argot está empobreciendo y denigrando. Entonces pierde el argot su dimensión poética. Lo que hace es jalar hacia abajo, hacia la cloaca. Indudablemente. Pero volviendo, digamos, a aspectos como los que tenemos que vivir ahora con los ciclones, ¿sí? Vemos la posición del pueblo mexicano, que llega el ciclón, les inunda la casa y la pérdida es total. Pérdida de todo es total, ¿sí? Y que sin embargo hay siempre el ánimo de volver a reconstruir, pero por ellos, en sus medios, porque está el pueblo acostumbrado a que el Estado les dé la espalda. Es hasta ahora en donde ellos pueden contar con un compromiso del Estado. Pero tenemos una historia, una larguísima historia, en cuanto que todos los indígenas que fueron humillados, mancillados, explotados por los europeos, es decir, por los españoles, que se sintieron conquistadores de una cultura y de una patria que los superaba y los modificaba en muchísimas cosas. Y la violencia y la rabia con la cual destruyeron todo eso. Y que cuando venían precisamente estas desgracias masivas, ¿sí? Fue lo que ayudó a la famosa imposición del español y de la pérdida de la Gran Tenochtitlan, que no fue su ejército, sino que fue las enfermedades. Bueno, ese pueblo que supo que subyugado, mancillado, ofendido, robado de toda su riqueza, ¿sí? Es el pueblo que se levanta en contra, definitivamente, de tanta vejación. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que así como se le puso el nombre de al colegio militar, heroico colegio militar, podríamos decir de la lucha de los mexicanos en relación a todo lo que la extranjera, ¿sí?, le hace al pueblo de México y a toda la riqueza de la riqueza natural de nuestro país, la vejación permanente, el robo permanente, ¿sí? Podemos decir que la subsistencia del mexicano frente a todas estas experiencias trágicas es heroica. La forma, digamos, habla de un heroísmo. Y no quiero tratar el heroísmo desde el punto de vista psicoanalítico porque le da un sesgo completamente diferente a lo que es la vivencia de perderlo todo y de no esperar ninguna ayuda del Estado y ninguna ayuda de esos españoles cínicos, sinvergüenzas, que disfrutaron precisamente de robar a este país por años, por siglos. Y con el desprecio sistemático hacia el que era dueño y señor de esa riqueza. Es decir, si la historia de México es verdaderamente trágica, es precisamente por eso. Y de la tragedia el mexicano es capaz de hacer no solamente canciones, sino también de hacer
levantamientos originales para no perder el alma y el espíritu que el pueblo mexicano tiene. Por eso ven que el señor presidente apuesta y apuesta y apuesta y apuesta al pueblo de México. Y es que no se equivoca, porque quien lo puede conocer desde adentro es aquel que va y verdaderamente paso a paso. ¿Se acuerdan de aquel juego de gallo gallina, gallo gallina? Bueno, ese es el que hizo López Obrador y lo sigue haciendo paso a paso. Entra en el conocimiento de las comunidades de lo que es el pueblo desarraigado de cualquier derecho. Y desarraigado no porque él se desarraigue, sino porque es desarraigado por el abuso incesante, ¿sí?, de los vendepatrias, de los que venden la patria pero con singular alegría. Volvamos en eso, entonces, ¿qué hacer con la tristeza de perderlo todo? Si bien ahora el Estado está presente, de todos modos, no deja de tener la gente con las inundaciones, ¿sí? La pérdida de todo, perderlo todo, ¿sí? La cosecha del año, la que nos iba a dar de comer, todos los enseres de la casa inundados, destruidos por el agua. Es muy curioso que los noticieros pasan las pérdidas principalmente de los coches. Sí. Lo que más se ve en los noticieros es, y entonces arrastró a los coches. ¿Sí? Y ahí vemos los coches movidos por la fuerza del agua, ¿no? Y un reportaje así como muy por encimita de todas las viviendas inundadas y de la imposibilidad de recuperar. Porque ahora viene, digamos, lo duro y lo maduro. ¿Cómo se va a resolver la pena, la tristeza vivencial de perderlo todo? Y hay algo que es muy paradójico, ahora que le estaba escuchando hablar, doctora Heiser, es cómo un país como México, que nunca ha sido ayudado, los pobres y la gente humilde, no tenían esta economía que existe en Francia de ayuda, y que justamente algo que ha corrompido de manera radical, se dice así, corrompido. Sí. Ok. Sí. De manera radical, el alma francesa es esta situación de apostar porque yo tengo el derecho, hablamos mucho hace 2 semanas de el derecho, todo lo que viene a hacer, a denigrar cuando uno se aproxima desde el derecho de tener una indemnización. Y lo que sucedió en Francia fue una apatía grandiosa en el pueblo francés con respecto a poder levantarse frente a eventualidades que no tenían ningún tipo de seguridad ni de aseguradoras, podemos decir así. Entonces, vemos 2 fenomenologías completamente diferentes en una disposición de un pueblo que nunca ha sido ayudado a que, pues, se va a reconstruir y que puja hacia la reconstrucción. O que muy naturalmente, como pudimos ver en el terremoto del 85, puja muy rápidamente con mis propias manos. Ahorita yo saco al vecino, me organizo, que se supone que es un pueblo analfabeta y que entonces no podría tener una organización cívica lógica. Bueno, ahí está todas las actitudes de los mexicanos frente a ciertas cosas desastrosas que no tienen nada que ver con la expectativa de las estadísticas de lo que puede ser una lógica occidental. Y cómo en Francia ha venido todo lo que tiene que ver con las ayudas del gobierno a pudrir a muchos sujetos, a una gran parte del pueblo,
que no sabe alzarse si no es con esta exigencia. Y entonces todo va a venir desde otro afecto que se llama la rabia, que se llama la desilusión. Los franceses, que además operan de manera muy hipócrita, porque quieren creer, cuando su historia les marca totalmente otras cosas, quieren creer en las aseguradoras, quieren creer en que existe la democracia, quieren creer en que Francia es justa, fraterna, libre, cuando todo está para mostrar que es todo menos eso. En Francia sí han construido, insisto, sus depresiones es a base de trabajarlo. Entonces, es un pueblo que siempre ha sido asistido por derecho. Entonces, como yo pago un impuesto que supone que me va a soportar si yo enfermo, por ejemplo, entonces mi depresión va a ser tratada por medicamentos, tengo el derecho, porque yo ya lo trabajé. Entonces no es una posición de yo me levanto de aquello que me ha vencido. Es una situación de, pues en una de esas hasta me retiro porque pues estoy haciendo un cálculo de que el médico no lo pago, que voy a tener a mi acceso pues muchísimos medicamentos y que voy a poder separarme y negar y no estar nunca expuesto a mi afecto, que es una gran tristeza, por ejemplo, que me está haciendo pues empezar a coquetear con todas estas salidas, ¿no es verdad? Entonces vemos dos posiciones en donde algo que parecía tan benéfico como era toda la asistencia, que es algo que se cuestiona hoy mucho en geopolítica, ¿asistimos o ayudamos? Ayudar es encontrar las soluciones dentro de los países. Es un discurso que es muy bonito, escrito es muy bonito, luego son muy demagógicos con este mismo discurso, pero asistimos es, vamos y les damos dinero sin que hagan ningún esfuerzo, nada más ponen la manita y entonces con nosotros como buenos cristianos nos dan mucha pena a estos pobrecitos que les está pasando eso, los asistimos y les damos todo, les llevamos los medicamentos o los ayudamos, les enseñamos cómo deben de salir de una crisis, les enseñamos, les aportamos toda esta magnífica experiencia que nosotros tenemos. Entonces es una de las grandes discusiones geopolíticas, pero que definitivamente en Francia sí que el pueblo entra en tristezas muy profundas cuando se les cae el tinglado, cuando todo lo que tiene que ver con las aseguradoras pues no aseguran nada y son incapaces de reconstruir. Se ponen en una situación de incapacidad de reconstruir. Se quedan en una especie de berrinche de, si yo creí, yo aposté por esto, pues entonces me fundo con mi creencia y con mi apuesta, en vez de ponerme en una situación, por ejemplo, que los mexicanos conocen, de reconstruir, porque pues no estoy contando con nadie. Claro, y es otro... que en esto que dice doctora Lozano, nada más decir que es otra postura, otro pasaje por la pérdida. De unos y otros, ¿no? Ciertamente los mexicanos es tan brutal la presencia de la pérdida. Sí, la doctora Lozano nos está enseñando un cielo precioso. Fascinantemente bello. Se puso Precioso. claro y se adivina un atardecer alucinante que nos distrajo. Perdón. Sí, no, y desde antes ya le estábamos echando el ojo porque de verdad marca muy bonito, por supuesto, la belleza que también tiene nuestra querida doctora Lozano. Pero Ay, miren, bueno, además, comenzando hoy con el cielito lindo y ¡Ay, sí! y Hasta que Francia llegó. exacto, y que se estamos, conmovió el cielo que no tiene fronteras. sí, exacto. Y ahorita que estamos ya llegando al término de la emisión de hoy, así como fue la bienvenida, nos está despidiendo un cielito lindo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sí, sí, denme oportunidad, por favor, de dar lectura a los mensajes que recibimos hoy de nuestro público Radio Escucha. De parte de Yesenia García Salgado, que bueno, al inicio del programa, por como lo comenzamos, dijo que viva. Y puso también Yesenia algunas imágenes de celebración.
Ana Lisset Martínez, que nos dijo, hola, muy buenos días y saludos, queridos doctores. Andrés Olvera dijo, saludos a mi sobrina Jackie Narius. Después, Alma Flowers, también en el ánimo de cómo comenzamos hoy, nos comparte lo siguiente. Que se vuelquen los mares, que estalle una de aquellas catástrofes que avienten los montes al revés. Haya en los cielos una tempestad de centellas, que cabe hondos abismos la tierra a nuestros pies, para no ver las barras con sus turbias estrellas, flotar sobre el antiguo palacio de Cortés. Poeta Rafael López y citado de La Bestia de Oro. También Alma Flowers nos mandó un abrazo fuerte e igualmente nos dijo, cielito lindo los corazones. Rosalía Santiago nos dijo, hola, siempre los escucho aunque sea después de su encuentro, porque cada día me motivan sus importantes conversaciones, muy naturales y muy reales. Les mando un gran saludo desde mi corazón, porque hacen lo posible para que su voz haya llegado a mi corazón. Un abrazo para cada uno de ustedes desde Xochitlahuaca, Guerrero. Ay, qué bonito ¡Ay, qué mensaje, qué lindo! hermosura. Muchas gracias. Uy, nos hizo reaccionar a todo el mundo al Sí. mismo tiempo. Y el último mensaje que nos llega por el día de hoy de parte de Alma Flowers que dijo, bravo doctora Lozano, yo me levanto de lo que me ha vencido, ese es el espíritu mexicano. Qué hermosa frase. Yo me levanto de aquello que me ha vencido. De ahí me levanto. Hermosísimo. Rotado. Sí. Y bueno, como decía hace un momento, doctora, colegas, estamos ya con esto llegando al término de la emisión de hoy, haciendo por supuesto pues la invitación como siempre a nuestro querido público para que nos acompañen pues por supuesto mañana en el espacio de martes Palabra de Hombre, donde demos continuidad a esta conversación. Bueno, Tristeza, depresión y melancolía. perdón, mi querido Germán, tengo Sí. que anunciar que la idea de la doctora Heiser fue tristeza el lunes, el martes depresión, el miércoles que es volver a pensar es tristeza y depresión, las diferencias radicales en cuanto a la posición del sujeto frente a su pérdida, frente a su dolor. Eso es el miércoles. Y el jueves sería propiamente el tratamiento de la melancolía, que no es cualquier cosa. Entonces tenemos tristeza el lunes, martes la depresión para marcar la diferencia entre psicoanálisis y el discurso, digamos, propiamente de la ciencia. Finalmente volver a pensar y el jueves melancolía. Vamos a terminar con la melancolía. Muy bien. En los dos sentidos. Vamos a terminar con la melancolía. Ahora Sí, bien, doctora, ahorita recuerdo la semana anterior, habíamos también considerado y avisado a nuestro querido público que miércoles y jueves de esta semana, por ser las celebraciones del 15 y 16 de septiembre, habríamos de transmitir más bien la repetición de algunos programas y no estar en vivo con nuestro querido público. Queremos nuevos programas. no, yo creo que sí, vamos a cancelar. Entonces es el miércoles y el jueves. Entonces tenemos lunes y martes de esta semana y nos vemos hasta la próxima semana y continuaremos entonces con depresión para terminar con melancolía. Uh-huh. Muy bien, doctora. Semanas. Muy bien. Muy bien, pues entonces nos vemos mañana, querido público. Por esta semana nos vemos nada más lunes y martes en vivo y después se subirán unos programas ya grabados, para la felicidad y el encuentro con las fiestas patrias. Así será, doctora.
¡Que viva México! ¡Que viva! ¡Viva México! Eso. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.